dice lo siguiente, para el primer problema. Tenemos y es igual a e a la x más 1. Por lo tanto, para calcular su derivada, la derivada de este problema va a ser igual la derivada de e a la x más 1 respecto de x va a ser igual a la variable que es e a la x más 1 por la derivada de la variable. En este caso es x más 1 respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de 1, jóvenes? 0. 0. Y la derivada de x, 1. 1. Entonces, esto nos va a quedar e a la x más 1 por 1. Por resultado de la derivación va a ser igual y'. 1 por e a la x más 1 va a ser e a la x más 1. Y ese es mi resultado. Está muy sencillo para este problema. Vamos a ver el siguiente problema. Vamos a subirle de nivel de la siguiente forma. Dice el problema: y es igual a una constante que es 7 por e a la x cuadrada más 1. Vamos a derivar. Entonces, nos queda su derivada de la siguiente forma. Va a ser la derivada de 7 por e a la x cuadrada más 1 respecto de x. El 7 lo voy a sacar fuera del proceso de derivación porque es una constante. Me va a quedar por e a la x cuadrada más 1 por la derivada de x cuadrada más 1 respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 0. ¿Y la derivada de x cuadrada? 2x. Ok, 2x por 7x, por 7, 14. 12x. Okay. Por e a la x cuadrada más 1. Y esto va a ser y'. Ese es el resultado. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente problema. Ya un poquito con más elementos. Y nos dice que y es igual a la raíz cuadrada de e a la x. Y para resolver este problema, les voy a recordar las fórmulas porque se les olvidan. Entonces, si yo tengo la raíz de a la n respecto de m, yo lo puedo representar como a la n entre m. Esta es una propiedad algebraica que podemos utilizar y aritmética. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar esa propiedad para nuestro problema. Y nuestro problema nos quedaría y es igual a e a la x
y esto elevado a la 1/2. Para resolver el problema, si ustedes observan, el problema es una potencia dentro de una potencia. Este valor, como es una potencia dentro de una potencia, yo puedo recordar lo siguiente. Si yo tengo a la n y elevado a la m potencia, esto me representa como a la n por m como propiedad algebraica. Por tal motivo y por tal razón, yo puedo representar este problema de la siguiente forma. Yo puedo representarlo como y es igual a e a la x y esto elevado a la 1/2. Y ya me es más fácil resolverlo. Entonces, nos quedaría la derivada de e a la x a la 1/2 respecto de x va a ser igual a e a la x a la 1/2 por la derivada de e a la x, perdón, por la derivada de x a la 1/2 respecto de x. Para nuestro problema entonces nos quedaría la derivada de x a la 1/2. 1/2. 1/2 Menos 1/2. de x a la menos 1/2 por e a la x a la 1/2. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos regresar a la propiedad anterior, que nos dice que si yo tengo a la menos 1 sobre n, esto lo puedo representar como 1 sobre a la n, positivo. Entonces, yo puedo regresarlo, esta parte, en este caso, como la raíz. Entonces, mi problema me quedaría de la siguiente forma resuelto. Me quedaría y' es igual a e a la x a la 1/2 sobre 2, y como este está en raíz, me quedaría la raíz cuadrada de x. Y esta sería su solución. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No. No. ¿Seguros? Ey. Bueno, vamos a poner un problema un poquito más complicado, un problema combinado, donde tenga que hacer más operaciones. Lo voy a subir de nivel de la siguiente forma. Y va a ser igual a e elevado a la x más 1 sobre x menos 1. Si ustedes observan, este problema es un problema ya combinado. Nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos que derivar, nos quedaría la derivada de a la x más 1 entre x menos 1 respecto de x. Esto va a ser igual a e a la x más 1 sobre x menos 1. Y todo esto por la derivada de la variable x más 1 entre x menos 1 respecto de x. Esto que tengo aquí es la derivada de u entre v. Por tal motivo, tengo que poner mi resultado de la siguiente forma. E a la x más 1
entre x menos 1 por la derivada. En este caso nos quedaría, voy a abrir un corchete, y nos dice que si voy a derivar u entre v es v, que es x menos 1, por la derivada de u, que es x más 1, respecto de x, menos x más 1, por la derivada de x menos 1, todo esto respecto de x, sobre x menos 1 al cuadrado. al cuadrado. La derivada de una constante, 0. Pero La derivada de x, 1. 1. Entonces, para poner mi problema, en función de todo esto, me quedaría e a la x más 1 entre x menos 1, abro el corchete, 1 por x más 1, x más 1, menos 1, menos 1 por x más 1, x más 1, respecto de la división que es x menos 1 al cuadrado. Aquí no me vayan a hacer la loquera que están haciendo muchos de decir, a x menos 1 sobre x menos 1 le doy gran. No, arriba tienes una operación aritmética. Primero tienes que resolver la operación aritmética para darle solución. Me quedaría e a la x más 1 entre x menos 1 por x menos 1 menos por más menos x menos por más menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Todavía no hemos terminado la reducción de términos, entonces nos quedaría e a la x más 1 entre x menos 1 por, ok, x más 1 y x menos 1 se eliminan, son términos semejantes. Menos 1 y menos 1 nos va a dar menos 2, por lo tanto nos va a quedar menos 2 sobre x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Y esto es igual a y'. Y ese es el resultado de mi operación. Como nosotros tenemos una regla de la cadena que significa que si yo tengo una derivada, pero dentro de esa derivada yo tengo formas de aplicarlas, entonces tenemos que aplicar una derivada dentro de una misma derivada para poderle darle solución al problema. Y es lo que está pasando en este problema. Nosotros, nuestro primer problema o nuestro problema es, en esencia, nos dice que es e elevado a la x más 1 entre x menos 1. Pero como tengo la derivada de este elemento, tengo que derivarlo para poder tener mi resultado. Hasta aquí, el último donde está la carita feliz, lo puedo expresar como correcto. Quiere decir que está bien. Entonces, esa sería la solución para los problemas con exponenciales. Los podemos hacer más sencillos o más complejos dependiendo de las propiedades que nosotros queramos. Entonces, vamos a continuar. Voy a agregar una nueva página. Quiero explicarles la siguiente característica. Nosotros dentro de los elementos de derivación vamos a encontrar exponenciales, logaritmos, funciones que nos van a permitir a nosotros resolver algunos elementos. Entonces, déjenles comparto la pantalla con los problemas. Esos problemas, si ustedes observan, se los acabo de compartir. Tenemos el exponencial elevado, el exponencial, pero aquí ya no es un exponencial. Aquí tenemos una constante elevada a una potencia. Entonces, debemos identificar en qué momento o a qué elementos nosotros podemos aplicar una fórmula o aplicar otra fórmula. Los exponenciales, el exponencial e es un valor constante.
vale 2.8178. Entonces, este 7 ya es una constante, el 2 ya es una constante, y es una constante elevada a una potencia. Aquí cambian las condiciones de cómo resolver los problemas. Vamos a ver esa fórmula para darle solución. Se los voy a compartir nuevamente en pantalla. Entonces, debemos de tener la fórmula que nos dice que la derivada de una constante a una variable v respecto de x, donde a es una constante. V, la variable. Ok, entendiendo eso, nosotros vamos a tener una fórmula para poder hacer esa derivada de manera general, ¿sí? Para nuestro problema. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Profe, Mande. en las fórmulas yo vi que aparece también como una U. Sí, ¿Esa también es constante? la U depende del formulario. En vez de ponerle V aparece U, pero es lo mismo. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Nada más hay que tener cuidado cuando trabajamos con esas características. Sí, Ok. en los formularios hay que primero entender la nomenclatura para poder darle solución a los problemas. No hay que irnos por el primero. Si en mi formulario yo, en lo particular, lo que les recomiendo es, si no identifico las características del formulario que yo estoy trabajando, utilizo otro formulario para no tener problemas. Ok. Eso es lo principal. El tip para resolver los problemas, si ustedes se fijan, les estoy dando la fórmula, les explico cuáles son los problemas para esa fórmula y así voy sucesivamente con el objetivo de que ustedes identifiquen en los problemas, primero el problema y luego qué fórmula aplicar. Entonces, para este problema en particular, nos dice que es a la v, que es la misma característica del logaritmo, por el logaritmo natural de a por la derivada de la variable respecto de x. Esta es un poquito más compleja. Si ustedes se fijan, tenemos un término, dos términos, tres términos de manera general. Entonces, vamos a resolver algún problema de los que nosotros estamos teniendo para poderle darle solución. Vamos a empezar. Y nos dice, y es igual a 7 elevado a la x cuadrada más 5. ¿Sí? Entonces, para darle solución, vamos a seguir la fórmula tal cual está. Y nos dice que la derivada de 7 a la x cuadrada más 5 respecto de x va a ser igual a la misma variable, que sería 7 elevado a la x cuadrada más 5 por el logaritmo natural de a, que sería 7, por la derivada de x cuadrada más 5 respecto de x. Entonces, mi resultado me va a quedar de la siguiente forma. La derivada de una constante, 0. la derivada de x cuadrada, 2x. 2x. Por lo tanto, me va a quedar 2x, paréntesis, 7 elevado a la x cuadrada más 5, cierro el paréntesis, por el logaritmo natural
de 7. Ojo, este 2 no multiplica a este 7 porque no es un coeficiente. Esta es una potencia. Por tal motivo, si nosotros queremos hacer la multiplicación y conocer el valor, lo que tendríamos que hacer sería calcular el logaritmo de 7 y multiplicarlo por 2x. Pero en este momento, hasta aquí nuestro problema está correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, así se queda entonces. Sí, si tú quieres reducir, no puedes multiplicar el 2x por el 7. Tienes que multiplicar 2x por el valor del logaritmo natural de 7. Nada más. No puedes hacer la multiplicación de 2x por 7. Ah, ok. Ok, vamos a continuar. Profe, Mande, ¿y ahí el logaritmo natural cómo lo sacó? ¿cómo lo saqué? ¿Cómo el logaritmo Sí, natural? Aquí pues está, ahí, en la fórmula está, nos dice que es el 7, o sea, la variable, que es 7x cuadrada más 5 por el logaritmo natural de a. A vale 7. Este es, ya. ¿sí? Para Sí, entenderlo. ¿Va? sí. Ok, vamos a continuar con otro problema para darle continuidad a esto. Voy a poner otro problema. Voy a subir un poquito el nivel del problema para que ustedes vean. Y dice así. Yo tengo que es igual a 10 raíz de x cuadrada menos 1. Si ustedes observan, aquí ya tengo la raíz de igual manera, o sea, yo puedo representarlo como 10 x cuadrada menos 1 elevado a la 1 media. Y para resolverlo, utilizamos la fórmula. Y nos dice la fórmula que es 10 elevado a la raíz x cuadrada menos 1 por el logaritmo natural de 10 por la derivada de x cuadrada menos 1 elevado a la 1 medio respecto de x. ¿Cómo resolvemos esto? Como una potencia. Y me quedaría 10 elevado a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 por el logaritmo natural de 10. Voy a abrir un corchete. La potencia sería 1 medio de x cuadrada menos 1 a la 1 medio menos 1 por la derivada de x cuadrada menos 1 respecto de x. Entonces, la derivada de una constante, 0. La derivada de x cuadrada, 2x. Para expresar mi resultado me quedaría 10 raíz de x cuadrada menos 1 logaritmo natural de 10 por todo lo que salió de la derivada. Y lo que salió de la derivada nos queda 2x sobre 2. Todo esto multiplicado a x cuadrada menos 1 menos 1 medio menos 1 menos 1 medio. Okay. Simplificamos este con este, si le puedo dar cuello, y me quedaría entonces mi problema 10 raíz de x cuadrada menos 1
logaritmo natural de 10, corchete x, voy a regresar esta raíz negativa a una raíz positiva, raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Esto es igual a su derivada. Y ese es el resultado de este pequeño problema. Oiga, profe, ¿de Mande. dónde salió la potencia de -1/2? Como tienes la derivada aquí donde voy a poner el asterisco, Ujú. ahí tienes la potencia, entonces es menos la derivada de una variable a una potencia, te dice que es la potencia por la variable a la Ujú. potencia menos 1. Si tienes un medio menos 1, Ah, el menos 1 es mayor, por eso se pone negativo. De aquí sale. ok. Gracias. ¿Sale? Va. Profe, Mande. ¿qué fórmula fue la que usó arriba en el paréntesis donde queda 2x entre 2? Ah, bueno. Aquí simplemente simplifiqué este elemento, observa. Tú tienes, voy a hacer este pequeño recuadro un poquito más para acá. Tú tienes este elemento de la siguiente forma. Tienes un medio por x cuadrada menos 1 a la menos un medio, y todo esto está multiplicando por 2x. Como este es un producto, 2x por 1, 2x. 2, le pones un 1 aquí abajo, 2 por 1, 2. Y te queda x cuadrada menos un medio. Entonces, ese fue lo que hice. De esto pasas para acá. Obviamente, para no hacer todo el procedimiento, porque si no sería más largo, hay que simplificar un poquito la álgebra y darle solución. El problema o la característica de este tipo de problemas es que ocupas mucha álgebra para poder ir simplificando los elementos. Si tú no lo pones como elemento algebraico, vas a tener muchos problemas. Ok, vamos a continuar con Profe. mande. ¿Y cómo saber cuándo utilizar la fórmula del logaritmo natural? Ok. Si te fijas, vimos ahorita exponente y vimos una constante elevada a una potencia. Son las dos fórmulas que hemos visto. Hay una fórmula para el logaritmo natural y esa es una fórmula directa. Y te dice que la derivada del logaritmo natural de una variable respecto de x, esa es la fórmula que es directamente para los logaritmos. Dice así, que es la derivada de la variable, respecto de x entre la variable. Esa es la fórmula de derivación de un logaritmo. Esta fórmula es para derivar logaritmos. Pero logaritmos tenemos varios, tenemos logaritmo con diferentes bases. Y este es para un logaritmo con base 10. Por eso, si te fijas, la diferencia entre tener un logaritmo log, que es este, y un logaritmo ln, es que este es cualquier base. Tu base puede ser cualquiera. Y este, forzosamente, tu base es el sistema decimal. Tu base es 10 para darle solución. Entonces tenemos las dos fórmulas. La más común que vas a encontrar va a ser ln. Y vamos a ver un problema sencillo. Observa. Si tú tienes y es igual al logaritmo natural de x cuadrada, que es un problema casi directo, tu solución te va a quedar la derivada del logaritmo natural de x cuadrada respecto de x. Aplicar la fórmula es igual a la derivada de x cuadrada respecto de x sobre x cuadrada.
La derivada de x cuadrada, 2x sobre x cuadrada. Si tú te fijas, como es algebraico el problema, este con este se te van a eliminar. Por lo tanto, tu resultado te va a quedar 2 sobre x. Y ese es tu resultado directamente. Si tú quieres poner un problema un poquito más complicado, pues ya lo puedes revolver. Les voy a dar una explicación antes de que se me termine el tiempo para aquellos que no saben. Si tú tienes el logaritmo natural de e a la x, por ejemplo, como problema, aquí hay que estudiar unas propiedades de los logaritmos. Si tú tienes el logaritmo de e, directamente, si nosotros lo tratamos de resolver, vamos a hacerlo. Nos dice entonces que sería la derivada de e a la x respecto de x sobre e a la x. Esto sería igual a y'. La derivada de e a la x sería e a la x por la derivada de x respecto de x sobre e a la x. Entonces, la derivada de x respecto de x es 1. Por lo tanto, me va a quedar e a la x entre e a la x. Como es lo mismo, esto nos va a dar 1. Entonces, por lógica y aprendiendo esto, todo elemento elevado, todo logaritmo elevado a la exponente, ojo, esto es una nota, el logaritmo elevado al exponente se va a eliminar y mi resultado me va a quedar x. Si yo tengo entonces el logaritmo natural de e a la x cuadrada más 3, como ya aprendí mi identidad logarítmica, esto se va a eliminar y solamente me va a quedar x cuadrada más 3. Es una propiedad para los logaritmos. ¿Alguna duda con esto? ¿No? No. Ok, entonces, tiene chance en lo que grabé la clase, hago el video, se lo subo para compartírselo con ustedes antes de que se me acabe el tiempo y abro la asignación para la entrega de actividades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Va que va. De los demás chicos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Porque luego dicen, es que no entendí. No, profe. Ok, perfecto. Va, chicos, entonces vamos a terminar la sesión y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.